todos, en el capítulo de hoy hablaremos de las resinas que he trabajado y sus diferencias. En el medio artesanal se trabaja con las resinas sintéticas. Sí, existen resinas naturales, entre ellas está el ámbar. Quiero partir recordando que las resinas sintéticas son productos químicos, que algunas de ellas pueden producir accidentes y otras pueden afectar tu salud a largo plazo si no se toman las medidas de precaución correspondientes. ¿Cómo funciona la resina? La resina es maleable y una vez asentada en su forma final no vuelve a su forma original. Comienza siendo líquida. Se agrega su catalizador que genera calor y comienza su estado geloso, para luego terminar siendo una figura sólida. En mi experiencia con este producto, he trabajado con 4 tipos. Está la resina poliéster, la resina epóxica, la resina UV y la resina de poliuretano. Comenzaré con la resina poliéster y cómo se utiliza. Esta resina necesita de 2 pasos para activarla. El primer paso es mezclar la resina con cobalto, que es un acelerante en el curado. Teniendo lista esta mezcla, se agrega en otro pocillo para ser mezclado con MEC, peróxido o catalizador. Esta resina es transparente, así que si quieres usar pigmentos o brillos, te recomiendo que lo agregues antes de colocar el catalizador. Cuando ya tengo todos los elementos agregados y mezclados, puedo colocarlos en mi molde. Acá les cuento que el tiempo de curado va a depender del tamaño de la pieza. Si es algo muy pequeño, desde los 30 minutos estará secado al tacto, pero este no quiere decir que esté curado completamente. En el mundo de la resina se trabaja con 3 tiempos diferentes. Uno es el tiempo de trabajo. Es cuando quieres utilizar más pigmentos y la mezcla puede gelar en cualquier momento. Tienes un periodo como de 5 a 10 minutos para hacer cambios con tu resina. Esto influye en la cantidad y el clima. No quiero casarme con un tiempo, pero acá estamos hablando en condiciones normales. El tiempo de curado. Acá es lo que se demora la pieza en llegar a su estado sólido. Lo normal, según su ficha técnica, es de 3 horas. Y el tiempo de desmolde, o sea, sacar tu pieza del molde. Acá se recomienda siempre que sea posterior al tiempo de curado, o sea, luego de 3 horas. Como la resina con su catalizador generan calor, el molde recibe este calor. Si al tomar tu molde sigue calentito, te recomiendo no sacar tu pieza aún. Precauciones con esta resina. Esta resina es de muy fuerte olor y en su proceso exotérmico bota mucho humo. Y este humo, no olvidar, es tóxico. Así que sí o sí debes utilizar mascarilla, guantes y algunos colegas recomiendan incluso utilizar lentes. Estos elementos de protección debes usarlos tanto en el momento de hacer la mezcla como a posterior. Por ejemplo, si vas a lijar tu pieza lista, esos residuos de resina también pueden afectar tu salud a largo plazo. El precio de esta resina es tentadora, es la más económica que se encuentra en el mercado. Entonces, haciendo un resumen, con la resina de poliéster debes utilizar tus elementos de protección. Es de muy fuerte olor, así que debes usarla en un lugar con mucha ventilación. Insisto, es un producto químico que genera calor y puede provocar accidentes, como explosiones e incendios. Si sale humo, no te asustes, es parte del fraguado de la resina. Por eso, es necesario trabajar en un lugar ventilado y usar protección. En verano se recomienda utilizar menos catalizador, mientras que en el invierno lo normal. Esto es para evitar accidentes. Tengo un recuerdo en verano, hacía mucho calor y estaba trabajando con esta resina. En el momento de vaciar la mezcla donde lo requería, comenzaron a salir muchas burbujas. Por un momento me asusté mucho y no sabía qué estaba ocurriendo. La resina rápidamente curó y cuando observo si todo estaba ok, ¡paf!, se quiebra. Y yo como los loritos que dicen "What the fuck". En ese momento no comprendía qué pasó, pero ahora sé que esto fue debido al exceso de calor. O sea, el proceso normal de la exotérmica más el calor de ese verano. Fue muy mala combinación en ese momento. Y como les comenté, el clima influye mucho en el tiempo de secado. En el verano ayuda a que las piezas se sequen más rápido, pero en invierno es necesario tener las piezas en algún lugar con temperatura ambiente,
ya que esta resina se lleva mal con la humedad y puede que nunca seque la pieza y quede en su estado geloso forever. La resina epóxica. La resina epóxica que he comprado necesita solo de un paso para activarla, y es mezclar la resina con su catalizador en relación 2:1. ¿Qué quiere decir esto? En números, si quiero utilizar 100 ml de resina, debo utilizar 50 ml de catalizador. Si quieres agregar escarchas, brillos y purpurina, puede ser en el proceso de mezcla de ambos componentes o posterior. Cuando tu mezcla esté lista, se coloca en el molde elegido. El grosor máximo para verter la resina es entre los 3 a 4 centímetros. Es como lo recomendable. Si tu pieza mide 8 centímetros de alto, se aconseja vaciar 2 veces resina en cantidad de 4 centímetros. ¿Por qué? También una anécdota, cuando estaba realizando mi figura de kitsune, inicialmente estaba trabajando con la resina epóxica, pero esta me falló pero así, muy mal. Bajo el concepto de que la resina genera calor, el molde no tenía tantos lugares o espacios para que el calor escapara, y se guardó tanto dentro del mismo molde que afectó el proceso de curado. Cuando saqué la pieza del molde, estaba todo trizado y fue como muy triste ver la pieza muy mal terminada. Así que ahí comprendí que mejor varias vertidas para asegurar una pieza correcta. El tiempo de trabajo que tengo con esta resina es mucho más rato. Sin casarme con un tiempo, podría decir unos 10 minutos como máximo o hasta que la resina comience a sentirse pastosa o muy densa. Demora en curar 24 horas, pero ya desde las 12 horas estará seco al tacto, pero eso no quiere decir que puedes desmoldarla. Y el tiempo de desmolde es de 24 horas con un contexto normal. Las precauciones. También bota humo y también es tóxica, así que debes utilizar mascarillas y guantes para tu protección. También se recomienda utilizar protección a posterior cuando estás lijando, por ejemplo. En términos monetarios, comparando con otras resinas, tiene un valor medio. No es ni la más barata, pero tampoco la más cara. En resumen, siempre utilizar protección. Si sale humo, tranqui, es el proceso de fraguado. Pero recuerda que ese humo es tóxico. El clima influye en el tiempo de trabajo. Entre más calor, más rápido puede colocarse geloso o espeso. Existe otra resina epóxica llamada resina de cristal o resina de vidrio líquido. Y la diferencia de esta resina es que se mezcla en relación 1:1. Ahora hablemos de la resina UV. La resina UV tiene un proceso más sencillo. Se agrega la resina en el molde y puede ser secado con luz UV y también directo al sol. Se pueden agregar elementos y brillos antes de utilizar la luz UV. Y el tiempo de secado depende del tamaño y grosor de la pieza. Si es algo muy pequeño, puede estar seco desde los 60 segundos. El tiempo de trabajo con esta resina. Tienes mucho tiempo. Mientras la resina no tenga contacto con la luz UV o el sol, no comenzará a fraguar. El tiempo de curado es variable. Si es algo pequeño, se demorará minutos, pero siempre se recomienda dar un poquito más de tiempo para que cure completamente. Y el tiempo de desmolde es inmediato. Se seca con la luz UV y ya puedes sacar tu pieza del molde. Precauciones, similar a todas. No olvidar tus elementos de protección, ya que esta resina también bota un humo tóxico. En precios, la resina acá en nuestro país es bastante caro versus la cantidad que viene en el envase. En resumen, debes protegerte al usar esta resina. Cuando la pieza es muy grande o gruesa, sale más humo de lo habitual. He podido sacar piezas de hasta un grosor de 2 centímetros en moldes transparentes. Más que eso, no me ha resultado con la luz UV. Y si quieres un resultado más óptimo, luego de secar tu pieza con luz UV, puedes curar tu pieza al sol directo. Y ahora la última resina, la resina de poliuretano. La resina de poliuretano que utilizo funciona mezclando parte A y B en partes iguales. O sea, de 100 ml de resina uso 100 ml de catalizador. La resina de poliuretano que utilizo no es transparente y no puede utilizarse pigmentos o escarchas. Al curar esta resina queda con un color blanco nieve. El tiempo de secado depende del tamaño y grosor como siempre, pero ojo, esta resina seca rápido, muy rápido. Por esa razón, el tiempo de trabajo es muy breve
Si tienes una pieza muy compleja, te recomiendo colocar la resina por capas, para que en la primera puedas rápidamente tratar los detalles y luego solo rellenar. El tiempo de curado depende del tamaño y grosor, pero va desde los 30 minutos. Y el tiempo de desmolde es a posterior al curado, unos 10 minutos extras o cuando tu molde tenga su temperatura ambiente. Esta resina también bota humo y creo que es la más tóxica de todas, así que sí o sí debes acá utilizar tu mascarilla y guantes para tu protección. También protegerte cuando vayas a lijar tu pieza. En precios es la resina más cara de todas, pero aún así mi favorita para realizar mis figuras. En resumen, utiliza tus guantes y mascarillas. Esta resina seca muy rápido comparando con las otras. Si tu figura es grande, es conveniente verter por capas. Y un dato, esta resina es muy resistente a las caídas, por eso es la más recomendada para tus figuras y art toys. Cada resina tiene su propio tratamiento, no olvidemos esto. Cada una tiene un proceso diferente y debe respetarse. No puedo, por ejemplo, utilizar el catalizador de la resina de poliéster para la resina epóxica. No. O como la resina epóxica se demora mucho, quiero colocarla bajo la luz UV. No, tampoco. Respeten mucho cada proceso de su resina y así evitamos accidentes innecesarios. En lo personal, ¿cómo y cuándo uso cada resina? La resina de poliéster la utilizo para sacar mi primera figura. Me ayuda a observar dónde tiene complicaciones el molde y necesita de mi atención a piezas posteriores. También me sirve para sacar pequeñas figuras de art toys, y he visto que la usan en orgones. Considera así que esta resina tiene un leve toque ámbar, así que no quedará transparente cristal si quieres realizar este producto. La resina epóxica. La utilicé mucho para hacer aros. Hice mis aritos de gummy bears en su momento y llaveros de corazones. Tenía en muchas versiones. También figuras con toque cristal, joyeros y maceteros. La resina UV. La resina UV es exclusiva para realizar bisutería. Como puedo tratarlo por capas, me ayuda a generar hermosas piezas en collar o anillos. También las utilizo como pegamento, adhiriendo elementos de un lugar a otro. Y la resina de poliuretano. Es de uso oficial para mis figuras de art toys. Esta es una consulta popular. Es si puedo utilizar las resinas entre sí. Estamos hablando de las resinas ya curadas o secas. Recuerda que en estado líquido no se pueden mezclar, pero sí secas. En mi caso, cuando realizaba aros, usaba la resina epóxica y para adherir la base de aro utilizaba la resina de poliéster. Y entre ellas se generaba muy buena adherencia. No así la resina UV sobre la resina epóxica. Pasé muchos bochornos con algunos aritos, donde se desprendía la base del aro porque la resina UV se salía. Y en esta parte te dejo como algunos trucos con el tema de las burbujas. El ideal es que a todas las resinas cuando la colocas en tu molde, le des pequeños golpecitos con la superficie donde estás trabajando, para que te ayude a eliminar las burbujas que se han formado internamente. La única que tiene un tratamiento diferente es la resina epóxica. Muchos colegas, incluyéndome, utilizamos una pistola de calor o incluso un secador de pelo, para ayudar a eliminar las burbujas que se han formado. Y eso es todo por ahora. Espero no haber creado un video muy agotador, pero agregué todos los detalles que me parecieron importantes. Espero que te sea de utilidad. Un gran abrazo.